En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Ampliamos, consolidamos y defendemos tus derechos. Consejo Deliberante de Pilar. www.hcdpilar.gov.ar. En José Cepaz, reforzamos la seguridad en escuelas, intensificamos los patrullajes preventivos y establecimos nuevos puestos de control en zonas estratégicas del distrito para seguir mejorando el sistema de protección ciudadana. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de mayo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 16 de mayo, segundo vencimiento 30 de mayo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos arrancando este más P de lunes. Ya digo, doblando el codo en lo que respecta al mes de mayo. Novedades que iremos contando durante el programa del día de hoy. Vamos a arrancar, como lo hacemos habitualmente, pasando revista de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días. Mucho para comentar, así que no los entretengo más. Ponemos play, señor director, y arrancamos. Vamos. Ver tantas caras relevantes, ¿no?, de los diferentes espacios, y es precisamente porque no era simplemente una elección local, porque no era simplemente una elección al legislador. Era una elección donde se elige entre dos modelos. Y esa fue la elección, mal que muchos no supieron verla. En esta elección se elegía entre dos modelos, entre el modelo kirchnerista, entre la decadencia, entre el pobrismo y el pasado, o la libertad, que efectivamente la sociedad eligió a La Libertad Avanza como su representante. Porque en definitiva lo que elegimos hoy fueron dos modelos, ¿no? Fue el modelo de la casta, el modelo de los privilegios, el modelo de unos pocos y el modelo de la libertad. Y hoy ganó la libertad, señores, una vez más. Y lo que hoy dejó esta elección es tal vez el aprendizaje o tal vez la nota al pie que la sociedad comprende que definitivamente somos el mejor instrumento para terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo, que no ha sido más que una enorme tragedia para la República Argentina. Bueno, embriagados de festejos, La Libertad Avanza. Está claro, digo, que bueno, la sociedad, por lo menos los porteños, una parte de los porteños, han elegido. Los han elegido y los han elegido para reemplazar al PRO. Esto es lo que da toda la sensación. Y el PRO, que está en retroceso, está en decadencia, digo, lamentablemente, como tantos otros partidos, ¿no? Porque le hace bien a la democracia las ideas distintas. Pero, digo, a veces parecerse tanto y no disimularlo termina confundiendo. Y está claro que, digo, lo que no pudieron otros,
los porteños ayer dijeron que Macri o los Macri tienen que jubilarse. Esta era toda la sensación. Habrá que ver, digo, porque está claro, ¿no?, que es el turno de los violetas. Digo, el PRO en un momento se embriagó. Gobernó la provincia, la capital y la nación. Así no fue. Bueno, quizás sea el momento también de los violetas, o no. Si saben aprender de esto, bueno, no cometerán los mismos errores. Y si no, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, así se dice, con esta bendita democracia. ¿Seguimos avanzando? Dale. Convivan distintas inclinaciones sexuales, la posibilidad de tener credo o no, ser católico, judío, musulmán, evangélico, en lo que creas, bienvenido. Extranjero, local, lo que seas, te abrazamos. Y de que en esta ciudad convivan distintas inclinaciones sexuales, la posibilidad de tener credo o no, ser católico, judío, musulmán, evangélico, en lo que creas, bienvenido. Sí, bienvenido. Extranjero, local, lo que seas, te abrazamos. Ahí está. Quería decir esto. Fíjense ahí la cara, ¿no?, que tenía Macri y Fernando de Andrés, que venían aplaudiendo bien, todo bárbaro, y cuando se mete en la cuestión sexual, Jorge Macri, bueno, Macri se le borró la sonrisa y de Andrés empieza a hacer este gesto, como diciendo, ¿para qué te traje, no, Jorge Macri? Bueno, esto fue en el cierre de campaña del PRO. En fin, parece que antes que los porteños, otros se dieron cuenta que lo de Jorge Macri no iba. Dale, vamos con el tercero de los videos. Sí, ahí va, Patricia Bullrich, a ver. El video de hoy, ¿cuál? ¿no? El video que acaba de sacar el PRO en su cuenta oficial, traidores y... no está como para buscar un acuerdo. Entonces, perdón, que bajen el tonito. Probablemente lo tengo que bajar. Y Milei también tendría que bajar el tonito, mirá, ¿no? La verdad es que las elecciones metidas el 18 de mayo fueron una pésima decisión. Una pésima decisión. Las elecciones se tenían que haber hecho en octubre y todo hubiera sido más fácil. ¿Las hicieron para tratar de quedarse con el territorio? Vamos a ver. Yo creo que va a haber una situación en la que el objetivo no va a salir. No ¿Y en octubre vas a ser candidata a senadora? No, yo soy ministra de Seguridad de la Nación. Bueno, parece que Patricia Bullrich de elección o de estrategias o de tiempos sabe, digo, porque medio como que lo anticipó. Se equivocaron los Macri, tomaron una decisión apresurada, llevaron a los porteños a votar antes de tiempo. Quizás otros deberían tomar, nota de esto, ¿Qué pasará en la provincia de Buenos Aires y en otro distrito? Ayer, casi que fueron la mitad de los porteños a votar, la otra mitad no fue. Bueno, atención lo que dice Patricia Bullrich, y lo decía antes, esto fue antes de la elección, antes de ayer, antes de la votación del domingo, y estaba en lo cierto, Seguimos avanzando, dale. Bueno, esto lo que vemos es lamentable, ¿no? Lo que sucedió, esta tragedia que sucedió en la provincia de Buenos Aires. A esta hora, oficialmente ya hay 2 fallecidos en la provincia. Un vecino de Pilar, otro de Rojas. Y en lo personal me toca esto porque uno de los distritos más golpeados es Salto. Mi familia viene de allí, Y justamente en el sector más complicado del pueblo está parte de mi familia, que es cerca del balneario, cerca del río. Históricamente se inundó, nunca hicieron las obras correspondientes del río Areco, bueno, históricamente. Mi papá nació ahí y todavía gran parte de la familia está allí, mis primos, bueno, perdieron todo. Esta es la peor inundación de la historia. Han perdido las casas
en ese sector del pueblo, que es el sector más bajo de Salto, están literal bajo el agua. Ha desaparecido, prácticamente desaparecieron las casas. Una tragedia. No es de ahora, desde que soy chico voy a ese lugar, desde que soy chico voy a Salto. Hace décadas me he criado ahí prácticamente y la verdad que conozco el lugar. Nunca nadie hizo las obras. Nunca nadie hizo las obras que tenían que hacer. Ni desde la provincia, ni desde el municipio. Nunca obras muy costosas. Y el río, ese balneario tan turístico, y que hace conocer al pueblo, digo, justamente cada verano, donde miles de visitantes van, lamentablemente no soporta, digo, también es cierto que ha caído una cantidad de agua, casi 400 milímetros, como nunca, es cierto. Es difícil que cualquier obra pueda aguantar, pero también es real que hay un déficit. Una tragedia de dimensiones increíbles. Aquí en Zárate, muy cerca de aquí, amigos míos han perdido el auto. Los agarró casi que digo, desaparecieron. El auto a una familia muy amiga les desapareció. Bueno, y así, digo, seguramente ustedes tienen mucha gente conocida. Tremendo lo que ha sucedido, tremendo. Sigamos avanzando, dale. Este arroyo, el punto fundamental, el canal fundamental de desagüe de esta gran cuenca hídrica en el río Paraná, está obstaculizado de avanzar porque el grupo Techín, como ustedes pueden ver allí en el fondo, cortó, rellenó y clausuró su brazo principal de desagüe en el río Paraná. Un lecho de 1.200 metros de largo, 14 metros de profundidad y 80 metros de ancho, fue cortado, rellenado y transformado en suelo comercial de la empresa Techín. Esto es lo que no están diciendo los medios oficiales. Y esto es fundamental para comprender por qué los barrios vinculados con esta cuenca están inundados y en un verdadero desastre social. Bueno, al respecto escuché este fin de semana al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carly Bianco, decir, mano derecha del gobernador Kicillof, que justamente la provincia está prohibiendo nuevas construcciones en lugares que no estarían habilitados. Pero bueno, digo, no sé si esto es ahora. La realidad es que, digo, hay mucha gente viviendo en lugares que no corresponde. Y de nuevo, digo, también es cierto que han fallado los controles. Y además, digo, ahora tenemos un gobierno nacional que cree que la obra pública no es necesaria. Bueno, un conjunto de cosas, digo, en el que estamos inmersos. Seguimos avanzando, dale. Que es la cantidad de gente que viene del conurbano fundamentalmente, que ha incrementado notablemente las personas que están en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Por eso una de mis principales propuestas es ir en contra de los fisuras. Los fisuras que hay que devolverlos a la provincia de Buenos Aires. Es de público conocimiento eso, que no pasaba, empezó a incrementarse después de la cuarentena. Sí. ¿Por qué? Por la pésima gestión también de Axel Kicillof. Y agradezco que no les digan más gente en situación de calle. Es un eufemismo que romantiza una situación de absoluta indignidad, que es muy triste y penosa, que es la gente que está deambulando Claro que sí. y durmiendo. Hay otro tema de la provincia de Buenos Aires, que es la cantidad de gente que viene del conurbano fundamentalmente, que ha incrementado notablemente las personas que están en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Por eso una de mis principales propuestas es ir en contra de los fisuras. Los fisuras que hay que devolverlos a la provincia de Buenos Aires. Es de público conocimiento eso, que no pasaba, empezó a incrementarse después de la cuarentena. Sí. ¿Por qué? Por la pésima gestión también de Axel Kicillof. Y agradezco que no les digan más gente en situación de calle. Es un eufemismo que romantiza una situación de absoluta indignidad, que es muy triste y penosa, que es la gente que está deambulando Claro que sí. y durmiendo. Hay otro tema de la provincia de Buenos Aires, que es la cantidad de gente que viene del conurbano. Sí, ahí vamos. Quiero decir esto. No se trata de romantizar, como dice la colega. Digo, como ellos le dicen, tildándolos de fisuras. Es gente que necesita
la asistencia de un Estado que no está presente, que no estuvo desde hace mucho tiempo, esto está claro. Y hay que ver qué es lo que le pasa a esa persona, qué le está pasando, por eso tender la mano, ¿no? Pero bueno, en fin, la propuesta de Marra, los porteños no la toman en serio, ¿no? Digo, devolver la gente como si fuera mercadería de un lado para el otro, creyendo de que, digo, hay gente que no merece tener los fisuras, como él lo llama, donde hay una necesidad. Por suerte los porteños lo pusieron en el lugar que corresponde, ¿no? El marginal parece que para los porteños es Marra, que no llegó casi ni al 3%. Bueno, seguimos avanzando, dale. Pero escúchame, a los chicos les digo otra cosa. En 20 años, Argentina tendría el nivel de ingreso de Australia. Tantos chicos que se van a Australia, bueno, acabas de endulzar los oídos de muchos. Entonces lo que digo es, cambió la tendencia acá. Sí. Y cambió la tendencia porque se atacó el problema en el fondo. No se hizo un parche. Claro. ¿Okay? Y eso me parece que lo que hace que sea la cosa muy, muy diferente. Los chicos recontra llegan. Pero escúchame, a los chicos les digo otra cosa. Sí. En 20 años... Sí, está. A los chicos hay que decirle que cuando, según Sturzenegger, seamos como Alemania, si esto termina como ellos proponen, Australia ya no van a ser chicos, ya no van a ser, en algunos casos, mayores, ¿no? Van a ser adultos y algunos entrarán también hasta en la tercera edad. Y en 20 años, por otra parte, ¿quién se va a acordar de lo que dijo Sturzenegger ahí en un streaming, ¿no? Entre otras cosas. En fin, bueno, de promesas estamos como un poco cansados, digo, al menos yo, no sé ustedes. Seguimos. Bicisendas, bueno, hay algunas que conviven muy mal con el resto de los usos, te podría decir Marcelo T. Alvear. Sí, yo vivo ahí y me atropelló un colectivo en bicicleta por la bicisenda y las cámaras no funcionaban. La mitad de las cámaras de la ciudad no funcionan y cuando funcionan son para ponerte multa. Yo te digo que... ¿Quién dijo eso? Yo, Amalia Díaz Iñazú, que vivo en Marcelo T. Alvear, entre Esmeralda y Maipú. Amalia, o sea, tenés información muy mala. No, porque fui a buscar las cámaras. Tenés información muy mala y te invito a que vayas al centro. Te aseguro que no. En el centro de monitoreo nos dijeron... A vos te gusta hacer lío y está todo bien, pero... ¿Por qué? No me gusta hacer lío, no. Te estoy preguntando. No hay manera que te hayan dicho eso. La policía nos cuenta, nuestras fuentes te dice, muchas cámaras de la ciudad no funcionan. Cuando me digas te contesto. Sí, te digo, te estoy diciendo. Bueno, en fin, ¿para qué te traje, no? Diría. Esto sucedió la semana pasada. Y desnuda un poco, digo, el momento actual de Jorge Macri al frente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la incapacidad para dar respuestas a la gente. Esta panelista, que encima, digo, estaba dentro del programa que conduce la mujer de Jorge Macri. Porque Belén Ludueña, que estaba allí, sin decir una palabra, que pedía que se la tragara la tierra, después terminó llorando, pobre, superada por las circunstancias y el momento. Bueno, justamente lo que decía la panelista era real. En la zona norte, ¿no?, de la ciudad, digo, en la zona más acomodada, resulta ser que las cámaras no funcionan. La atropelló un colectivo, pobre, ¿no? Andando en bicicleta, en la bicisenda esta que hicieron, el colectivo la atropelló, y cuando fue a buscar las cámaras le dijeron, la verdad no funciona la cámara. Bueno, es como dijo, creo que Larreta, ¿no? Que había muchas cosas, dijo otras cosas, ¿no? Que había olor a pis y qué sé yo. En la Ciudad de Buenos Aires hay muchas cosas que no están bien, Hace mucho que gobierna el PRO la Ciudad de Buenos Aires, digo. Al menos las cámaras tuvieron tiempo, ¿no?, para hacerlas funcionar. Dale. ¿Que ya hayas vivido? Y en el 2001, de la situación económica del 2001, sacando de lado todo lo que fue el 2001, ¿no?, que fue un desastre, pero en la situación económica estamos parecidos, claro, lamentablemente, obviamente, ¿no? Porque a uno no quiere que le vaya mal a ningún gobierno, porque queremos que a todos los... A ver, como yo siempre digo, la política del panadero es que la gente pueda comer pan y que el panadero no se funda. Hoy tenemos, en estos 2 años, tenemos 1000 panaderías cerradas, 1000 puestos de trabajo. Vos calcularle una panadería,
por más chica que sea, tiene 4 empleados. ¿Pero se parece a algo que ya hayas vivido? Y en el 2001, de la situación económica del 2001, bueno, la verdad, que acá tenemos un conversante, un panadero, ¿no? Que dice que esta situación es parecida a la del 2001. Ojalá que no termine como el 2001. Ojalá que no termine en el 2001. Lo que quiere decir esto, la libertad avanza y el gobierno tiene un aval importante de la sociedad. Ojalá que sepan entender de qué se trata esto, y que corrijan lo que tienen que corregir, porque si no, capaz que, como dice el panadero, ¿no? Esto termina mal. Nosotros lo venimos diciendo acá, lo venimos marcando. Pero también es cierto que la sociedad, bueno, opta por creerle. Vamos a ver qué pasa en el resto de las elecciones. De nuevo, ojalá que el triunfo no los embriague, y que tengan la autocrítica para saber leer, interpretar, reconocer, ver dónde, porque claramente, no están haciendo todo bien. Bueno, a ver si son capaces, si son capaces. Dale, ¿tenemos alguno más? Vamos. Una medida especial, ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir. Especial, ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir. Bueno, una medida especial si comienzan a ir los jubilados. Leía porque no podía creer lo que decía el graf, ¿no? No sé cuál será la medida especial para aquellos jubilados que van a ir que van a la concentración de los días miércoles. No sé de qué se tratará. Sinceramente, algún redactor de fútbol dirá, no quieran saber, no le pregunten a nadie. Bueno, en fin, dale, vamos cerrando, ¿no? ¿Tenemos algunos más? 2 más, dale, vamos. ¡Sí de la libertad, carajo! Gracias, Héctor Vidal Rivas, el señor Héctor Vidal Rivas, muchas gracias. Yo voy a decir algo. ¡Sí de la libertad, carajo! Mirá, Mirta, una avanzada, le tiró un centro. Parece que tenía información, digo. En fin, mirá, con los años que tiene Mirta, sigue estando en la cresta de la ola, como dirían los jóvenes hace ya tiempo atrás. Bueno, en fin, la vio venir Mirta, la vio venir. Bueno, dale, sigamos. Es decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear pero ese dinero. Pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, o sea, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir, digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos. No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no está bien, digamos quizás no tuvo el talento o no tuvo las agallas o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. Bueno, este es Milei, esta mañana con Antonio Laje, uno de los panelistas del gobierno, ahí en América 24, charla polémico, como siempre el presidente de la República, muy polémico, con este tema del blanqueo, digo, bueno, pregúntenle a Colombia, ¿no? Digo, se me ocurre, por esta cuestión, la tragedia en la que ha atravesado, con tantos cárteles que están, digo, que le han desordenado la vida de los colombianos, bueno, y tantos otros lugares también.
Acá en la Argentina va a tener que va a tener que pasar por el Congreso o por DNU, pero es cierto que hoy el narcotráfico avanza a pasos agigantados y da la sensación que los estados, no solo los estados no estarían, digo, en facultad de empatarlos, al menos, digo, con la información. Por eso resulta tan interesante que no todo sea igual y hay que tener mucho cuidado con el blanqueo. Hay que tener mucho cuidado y yo creo que Milei lo sabe, me parece. Pero con esta cuestión del Dios mercado decide él tomar otro camino. Habrá que ver. Yo insisto, hay que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado con este tipo de información. Bueno, cerramos, ¿no? El pase de revistas, dale, bárbaro. Bien, vamos a recibir a Inés Hall, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Inés? Bien. Buenas bien, noches. Escuchando todo lo que mostrábamos ahí. Sí, acá en Pilar también hubo algunos problemas de inundación. No tanto, bueno, pero... toda la provincia, sí, todos lados, ¿no? Claro. Capital, todos lados. Hay que ver cómo quedó el tema de la cuenca del río Luján, ¿no? Bueno, ahí dicen que hay todo un temita que con el dragado que se hizo en la cuenca y quedó a mitad de camino, que eso va justamente para el lado de Campana. Bueno, la información da cuenta, a ver, acá hay varias cosas que han acontecido en relación a este tema, que llovió cayó una cantidad de agua inusitada en pocas horas, que hace que, por supuesto, no se pueda dar respuesta. A partir de eso, después, bueno, hay innumerables cuestiones, ¿no? La verdad que hay innumerables cuestiones, porque, bueno, lo que se conoce es que el mayor inconveniente estuvo centrado en lo que es Zárate, Varadero, San Antonio, Campana y Salto, porque te digo, me toca, que es lo peor. Después, bueno... Es para el lado de San Andrés de Giles, ¿no? Exacto, pasando Carmen de San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Salto. Y después Rojas, claro, de donde era mi mamá. Rojas, mi mamá, Salto, mi papá. Así conozco muy bien la zona. Es lo peor, o lo que no muy lejos de acá, Loma Verde, donde yo vivía en el Partido Escobar, también. Literalmente han desaparecido casas también, ¿no? Una de las zonas muy golpeadas, que tiene que ver, estamos hablando del corredor de Ruta 9, ¿no? Claro, muy cerca del Paraná. Sí. La verdad es que la cantidad de agua que ha caído ha sido tremenda. Pero tenemos que empezar, sí o sí, tiene que empezar a hacer obras porque, claro, el clima cambió. Bueno, ahí está el tema. Estamos en un cambio climático, es verdad lo que decís. El cambio climático es una realidad y llegó. Eventos como Exactamente, lo vamos a tener seguido. Por lo tanto, tenemos que hacernos responsables del cambio climático y de hacer obras. Bueno, sí, claro. Lo que pasa que, no sé si lo hablamos con vos, pero las obras estas son tremendamente caras. Obviamente. Tremendamente. Es más, yo creo, me decía alguien por estas horas que ni siquiera el Estado Nacional quizá lo pueda financiar. Esto lo tiene que hacer un organismo, habría que pedir un crédito o al Banco Mundial, porque es de tal magnitud que es imposible hacerle frente a la... Y aparte con la necesidad, ¿no? Porque hay que crear una recontra mega obra. También tener las responsabilidades de cuando revisamos el ordenamiento urbano, ¿no? Eso también, claro. Acá se dieron varias cosas. Me toca eso que decís. Los humedales. Bueno, me toca lo que decís porque justamente en Zárate el problema justamente está, lo decía el intendente Maskin, que él hace 2 años creo que es intendente de Zárate y bueno, justamente decía y Bianco reafirmaba lo que él decía, justamente se han habilitado en su momento construcciones en donde justamente no se tendrían que haber habilitado. Y nos encontramos, claro, acá tenemos con bueno, pero en toda la provincia, claro. Incluso en Capital Federal, claro. ¿No? Se han hecho obras, se han hecho construcciones donde claramente, primero se hicieron... Sí, bueno, pero en Capital Federal puede ser, sí, obviamente se ha comido el río, qué sé yo, Claro. pero acá hay
tanto desarrollo, hay tantos barrios con desarrollo que se han hecho en humedales donde no... Yo estoy viviendo en uno de esos. Claro. Te digo, a donde tengo la cañada, sí, no se puede entrar Zoom. Bueno. Está todo lleno de agua. No, bueno, es que de nuevo... Todo lleno de agua. Bueno, las construcciones... Y aparte sí, la municipalidad sí, no viene a limpiar la cañada. Bueno, ya estamos cansados de pedir que vengan a limpiar la cañada. La otra vez tuvimos que sacar una oveja, el año pasado, una oveja muerta ahí adentro. Bueno, hay... Y nos tuvimos que hacer cargo. No vienen literalmente. Bueno, hay un problema ahí. Hay mucha suciedad en muchos lados. No. Hay una cuestión ahí que hay que revisar, que tiene que ver con, de nuevo, con las construcciones que se han habilitado, digo, a lo largo de la provincia de Buenos Aires y de nuevo y de capital, en lugares donde no se tendrían que haber habilitado, seguramente, ¿no? Pero de nuevo, también es justo decir, y claramente ha llovido lo que no ha llovido nunca. No, eso seguro. Y habla del cambio climático. Así, bueno, sí. ¿Vamos a lo nuestro? Bueno, nada, la semana pasada Silvia Stan sacó una nota. Ella cuando saca notas muy claras, muy concisas, ¿no es verdad? Con respecto cuánto debería haber subido los saberes para poder tener el mismo poder de compra que en el 2017. O sea, hace una comparación. O sea, lejos y hace tiempo. Porque habían otras movilidades, había una movilidad diferente. Sí. En ese momento la movilidad era un 70% RIPTE, variable de salario, de trabajadores bajo relación de dependencia, y 30% inflación. Sí. Acordémonos que cuando llegó a un pico máximo en ese momento, que fue cuando hubo cambio de gobierno con Alberto Fernández tenía que pagar una movilidad bastante importante y la suspendió. Y se le pagó nada más que a las mínimas. Bueno. Y hizo toda una escala descendiente hacia arriba, dándole muchísimo menos al que más gana y muchísimo más, pero hizo un achatamiento que hoy tenemos 3 fallos dando vuelta que puede crear precedentes jurisprudenciales por las cuales se empiezan a hacer juicios. Sí, ahora te voy a comentar de... Bueno, las prestaciones superiores a las mínimas deberían haber duplicado, el ingreso básico reajustable en un 47%, en los últimos meses hubo una recuperación, pero leve frente a la pérdida acumulada desde la época de Alberto Fernández, que hubo un deterioro del 50%, o sea que nosotros venimos acumulando ya un 50%. Desde la época de Alberto Fernández, desde todo, desde la historia. No, pero ¿de la historia de qué? No, desde la historia de Alberto Fernández, con todo el tema de la inflación. Mucho más antes, ¿sí vos? ¿O arranca con, vos estás hablando puntualmente de Alberto Fernández? Desde Alberto Fernández hasta ahora venimos perdiendo el 50%. No hace tanto tiempo tampoco. No, hace 1 año y medio. Venimos un poquito más. Sí, un poco, 1 año y 9 meses. Sí. Venimos perdiendo... más o menos los jubilados un 50%. Sí, toda la sociedad, ¿no? Y los jubilados mucho más. Bueno, pero yo estoy hablando de los jubilados. Sí, te entiendo. O sea, pasaron a tener nada ahora las mínimas. Repetir otra vez la mínima. ¿La mínima? Sí, la mínima. Y no llega a 300.000 pesos. Sí, bueno. No llega a 300.000 pesos. Con un bono mensual congelado de 70.000 pesos. Sí, estaban pidiendo ahí, ¿no? Que lo llevan a... ¿Lo dijiste vos? Sí, está hay 11 dictámenes que se salió de la Comisión de Previsión. Entre unos piden que se les incorpore como remunerativo el 70%, otros están pidiendo que se les aumente a 100.000 pesos. Pero también es nada eso. No, claro que no es nada. Eso no es una reparación. En realidad hay que hacer toda una modificación. Es una asistencia. Y aparte hay que trabajar en la movilidad. A ver, estamos con un decreto de movilidad desde que se vetó la ley de movilidad anterior y todavía no hay ningún proyecto presentado como para hablar de ese tema. Sí. Así que pero nada, esto quería comentar, ¿no es verdad? ¿Cuánto venía? Es muy largo, muchos números que no da para hablar acá en este momento. Sí. Pero
ella dice que si hoy hubiera seguido como debería haber seguido, hoy el jubilado a la mínima tendría que estar cobrando, ya creo que es 1 millón y pico. 1 millón y pico. 1.400.000, sí. 1.400.000. Debería haber percibido 1.419.000. Tendría que estar percibiendo 1.400.000, la jubilación mínima. Exactamente. Y estamos en 300. Sí. Bueno. Y la jubilación máxima en 1.900.000. Bueno, sí, está bien. Hay una, sí, digo, hay un tope. Sí, hay un tope. Hay un tope, que tampoco nadie trabaja pero en la ese tope. 1.900.000, ¿ese informe o el actual? No, el actual. Ah, el actual. El no, actual, por el informe no sería. No. Ah. El actual hoy, la sí, pero jubilación máxima. No cobran mucho, Por pero eso. a ver, hoy en día tenés un montón de gente que de la actividad privada que Sí, todo lo que quieras. que tienen sueldos superiores a 3 millones de pesos. Sí, claro. Y bueno, yo sé que es un segmento bastante chico y que el 80% entre el 75 y el 80 cobren las jubilaciones mínimas. Sí. Pero dentro de poco van a cobrar el 100% de los jubilados. Ahora y a futuro, las jubilaciones mínimas. O sea, vamos hacia eso. Y sí. ¿Y qué hay que hacer para impedirlo? Y bueno, todo depende de los diputados y de la gente que estemos votando, a qué diputados vamos a votar. Bueno. Para que trabajen este tema. Claro. Te quería preguntar brevemente por este tema. Nuevo fallo judicial en Córdoba contra la ley de movilidad del 2020 que ordenó reajustar haberes por inflación. Es lo que te terminé de decir. Claro. Es lo que te terminé de decir. Es un ya hay la Cámara, sentencia de la Cámara Federal de Córdoba. Claro. Por eso te digo, hay varias. La otra vez salió Mar del Plata, salió la de Mendoza, la primera la de Salta. Tenés varios, ¿me entendés? Que van a sentar jurisprudencia. Y ya empieza, porque la gente ya empezó. ¿Por qué? Porque mucha gente en ese momento yo no me acuerdo cuánto era el monto, creo que era el 13 y pico %, una cosa así. Se suspendió esa movilidad y se le dio sí a las mínimas. Y se hizo una escala hacia arriba y las máximas no llegaron a cobrar el 4%. Mira. Entonces, la gente los de medio, ¿no es verdad? Las de jubilaciones promedio, obviamente que se empezaron a presentar ante juicio. Claro. Y tenés otro que está ante la Corte, que es el trimestre que se comió Macri, cuando cambió la movilidad. Y ahora van a empezar con esto con esta movilidad de este gobierno. Sí. ¿Cuántos trimestres se comió este gobierno, no? No, trimestre no, la suspendió. Bueno, la suspendió, por eso. Y tenemos un 50, dieron un 12. En el mes de enero tendría que haber dado un 20 de ajuste y dieron un 12,5. Ahora están pidiendo en la Cámara de Diputados ese 7,2 restante. Sí, pero no va a salir. No va a salir. Bueno, Inés, querida, íbamos a hablar de otra cosa, pero de una denuncia justamente, pero no salió. Lo quedará para la próxima semana. Bueno, listo, perfecto. Bueno, chau, amigas, gracias. Nos vemos. Se va Inés Hall. Y vamos a charlar de otra cuestión. Justamente, ¿por qué? Porque hay un informe que nos llega a nosotros, en que habla de lo siguiente. Se va, chau Inés, que en la Argentina crecen justamente los hogares unipersonales, y se desploman los nacimientos. Es muy interesante. Corresponde este estudio a la Universidad Austral. Justamente vamos a charlar ahora con Dolores. Dolores Dimier, de Vicente, que es secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y además es autora o una de las autoras de este informe sobre estructuras familiares y cambios sociales en la Argentina. ¿Cómo estás, Dolores? Gracias. Muchas gracias, Leo. Gracias por la invitación. No, por favor. La verdad que viendo esto, primero, muy interesante, ¿no? Realmente, porque ponen la lupa en algo en el que uno está en la vorágine de la información y a veces como que perdemos, ¿no?
noción de muchas de las cuestiones, pero esto nos pone en foco de algo que es central, ¿no? Justamente que hablamos nada más ni nada menos que de la continuidad, ¿no? de los nacimientos y de los proyectos también de vida. Y del proyecto de país que queremos construir. También. Es también. en parte poder darnos el lujo de poder sentarnos, tomar una foto de lo que es la realidad hoy, para poder pensarnos como país para el día de mañana, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo. Sí. Justamente tener datos concretos para poder analizarlos, para poder comprenderlos y para poder ser proyectivos y prospectivos frente a la realidad de nuestro querido país. Dolores, y justamente ¿en qué situación estamos hoy? A ver, Argentina no está lejos de lo que es la situación internacional, o sea, la realidad del envejecimiento poblacional y la baja de la natalidad es una realidad del mundo, ¿eh? Ya hace 40 años que lo hemos visto como Europa ha venido envejeciendo y los eventos internacionales lo vienen trabajando a nivel internacional, y en algún momento esto iba a llegar a la Argentina. Igualmente, lo que sucede particularmente en este informe, nosotros hace exactamente un año habíamos realizado un informe similar con datos de lo que nos emitió el censo del 2022, y actualizando un poco esos datos nos alarmó cómo ha caído la natalidad en Argentina, y empezamos a observarnos en contexto. Empezamos a revisar esos datos en función de Latinoamérica y vimos que nuestra caída es extremadamente abrupta, o sea, en 3 años ha descendido tanto la natalidad en Argentina, en estos últimos 3 años, que alcanzamos cifras que ya tienen nuestros países vecinos, Uruguay y Chile, pero que en Uruguay y Chile se iba dando progresivamente. La caída nuestra fue extremadamente abrupta. Así que bueno, eso nos plantea en una situación de una población que va envejeciendo rápidamente. ¿Y qué quiere decir esto? Por un lado es el aumento de la esperanza de vida, que es importante, es fruto de muchos logros, de poder contar con los medios como para poder llegar a más y mejores años, con mejor calidad de vida, que pese a la pandemia se hizo notar en este grupo poblacional, descendiendo a nivel internacional, no solo nacional, esa esperanza de vida que era predictible. Hoy esa esperanza de vida disminuyó, pero se va a ir recuperando. Pero por otro lado, la caída de natalidad nos plantea que en un futuro cada vez va a haber más mayores y cada vez va a haber menos jóvenes. Y eso tiene que ver con la expectativa a partir de la insatisfacción que tienen las personas de acceder, a un modelo o a un estándar de valga la redundancia, de satisfacción personal que genera, que sea cada vez más difícil proyectarse. Tiene que ver con muchos factores, por eso nuestros estudios tienen una mirada muy interdisciplinar. Bien. Entonces ahí tendríamos que detenernos para poder analizarlos. Nosotros hicimos una trazabilidad a partir de las crisis económicas, particularmente en Argentina, el Producto Bruto Interno. No las publicamos porque tenemos que reconfirmarlos. Podría haber alguna suerte de cierta vinculación, pero no es determinante hasta ahora. O sea, quizás quienes estén con su anhelo de formar una familia posterga unos años, quien tenía esperanza de tener una familia más extensa no aumenta la cantidad de hijos, pero no podríamos decir que es definitorio. Hay otra realidad y que ya está estratificada en la Argentina, y es la edad de la primer maternidad de una mujer, debido en gran parte por la salida laboral de la mujer y el desarrollo profesional. Entonces antes, y no hace tanto, hace 10 años atrás, el promedio de edad de la mujer en Argentina tenía su primer hijo entre los 25 y 30 años. Hoy es entre los 30 y los 34 años, edad promedio. Entonces, antiguamente eran nuestras abuelas, ¿no? Nosotros mismos. Claro. Fuimos padres más jóvenes. Claro, pero bueno, esto ya se nota ya se va estructurando en esta realidad. Paralelamente a esto, la realidad de la naturaleza humana sigue siendo la misma, con lo cual la ventana de fertilidad es más estrecha. Claro. O se apela a métodos
a través de métodos médicos a poder... Sí, científicos. Sí, exactamente, a poder tener un embarazo provocado a través de la inseminación o a través de vientres subrogados o como sea, una fertilización externa. Sí, ha avanzado mucho la ciencia en ese aspecto, ¿no? Pero lo que por ahí no sabemos tanto, y es importante decirlo, que la factibilidad es menor al 50%, con lo cual, menor del 50%. Claro, hay menos posibilidad de tener más hijos y hay más dificultades de poder quedar embarazada a mayor edad. Claro. Entonces eso también baja la natalidad en la mujer. La dificultad a veces de conciliar el trabajo y la familia también hace que la mujer se vea en dificultades de poder tener quizás la cantidad de hijos que desearía tener. O sea, nosotros hemos ido cambiando socialmente, pero las políticas públicas relacionadas con lo que tenga que ver con el trabajo siguen manteniendo como compartimentos estancos lo que es la conciliación familia-trabajo. No solo para la mujer, sino también para el hombre. Con lo cual, sabemos hoy científicamente que la presencia del hombre es muy importante en la crianza de los hijos, también en la participación familiar, pero quizás las políticas laborales que tenemos hoy no permiten una participación tan plena tanto del varón como la mujer para la crianza de los hijos. Claro. Por otro lado, han aumentado muchísimo las cifras de la ligadura de trompas y las vasectomías. Mirá. Y cada vez hay chicos más jóvenes acceden a estos métodos como métodos anticonceptivos, pero en realidad, en la mayoría de los casos, son métodos de esterilidad, con lo cual se ven imposibilitados a futuro con prácticas que a veces son irreversibles. Entonces esto también trae aparejado una dificultad a futuro quien quiera cambiar la decisión que tomó a los 18 años. Por otro lado, también vemos que estos cambios de valores culturales hacen que quizás lo que era un aspiracional para anteriormente y no hace tantos años, que era tener una pareja estable o formar una familia, hoy para nuestros jóvenes es muy difícil. Entonces, son muchos los factores. Claro. Y esto también explicaría por qué hay más hogares unipersonales y tenemos menos argentinos. O sea, disminuye la población, pero aumentan la cantidad de hogares individuales, con lo cual observamos que hay como una cierta estructuración de los hogares muy diferente, no solo a la nuestra anterior, sino a la realidad que es hoy en Latinoamérica. Latinoamérica predominan los hogares multigeneracionales todavía, pero nosotros estamos en una tendencia marcadísima para ascender a ciertos modos de vivir más individualistas. Qué interesante, el estudio es tremendamente interesante. Muchas gracias. Y el tema en el que nos involucrás también, porque te escucho y abrís muchas ventanas, para el diálogo, porque bueno, eso con que nosotros nos hemos criado, ¿no? La mesa de los argentinos, ¿no? El domingo en familia, el asado, pero bueno, parece ser que, porque utilizaste muchas veces la palabra trabajo en tu alocución, y yo la relacionaba quizás con el momento, con el estrés, con esta inestabilidad que hoy nos encontramos, y te quería preguntar qué pasa con la pobreza, ¿no? También. Eso es otro dato muy importante que hemos emitido en el informe La realidad de la pobreza ha disminuido. La baja de la natalidad no es solamente de un nivel socioeconómico, ha bajado la natalidad en todos los niveles socioeconómicos, pero la realidad es que tenemos un poco más del 50% de nuestros niños menores de 14 años bajo nivel de pobreza o con necesidades básicas insatisfechas. Tremendo dato ese. Dramático. Sí. Dramático, porque además quien está en esas condiciones, aunque escolarice, no va a escolarizar en las mejores condiciones. Claro. Y además siempre lleva a la deserción escolar. Entonces a futuro es un planteo de un grupo poblacional que se va a ver tremendamente afectado por su situación, ¿no? De tanta vulnerabilidad. Entonces la realidad es que además tenemos menos niños y los niños que hoy tenemos están por debajo de las necesidades básicas insatisfechas, con lo cual es muy dramático. Dijiste el 50%. Sí, por encima del 50%. Por encima 51, 52. Por encima del 50%. Sí, o sea, es muy triste. Y sí, porque estamos,
para contarle a la gente, 5 de cada 10, ¿no? Exactamente. Tremendo. Exactamente. Es tremendo. Leo, y te hago un análisis más, ¿no? En tiempos de envejecimiento poblacional, sabemos que por relación directa, el bienestar subjetivo de una persona mayor aumenta en la medida que ha sido más escolarizada. O sea, quien ha podido recurrir a cierta formación en el ámbito formal, en la escolaridad, o ha podido desarrollarse en un trabajo, o ha podido ascender en su desarrollo profesional o personal o laboral, tiene una percepción de sí mismo a partir de los 65 años o más mejor que quien no lo ha tenido. Mira. Entonces, a nivel futuro, esto nos plantea un grupo poblacional de generaciones muy jóvenes que van a llegar a esa edad, y que si estamos hablando que el 50% de los argentinos hoy está en esta situación, la realidad es que tienen un futuro un poco muy hipotecado, me animaría a decirte, en el sentido de lo que va a ser el bienestar futuro. Y esto no es un dato que yo te lo ponga acá sobre la mesa, sino que es un indicador de la Organización Mundial de la Salud en relación a cómo se evalúa la calidad de vida de una persona mayor. Y este es un índice muy importante. ¿Por qué? Porque además está relacionado con el proyecto de vida. Entonces, así como antes te mencionaba toda esa situación respecto a que quizás hoy para los jóvenes no es un aspiracional, te diría que lo que ahí entramos en crisis es con el proyecto vital existencial, porque uno es padre para toda la vida. Exacto. Y habla de cómo proyectaré mi vida futura. No, y aparte hablabas de un concepto, y yo lo relaciono sin querer politizar esto, pero digo, de la movilidad social ascendente, ¿no? Justamente muchos hogares en la Argentina, digo, tienen primera generación de académicos o de licenciados, de recibidos, ¿no? Y eso genera, digo, como bien vos decías, una perspectiva diferente, distinta. Digo, ahí yo te diría, Leo, que lo que tenemos que hacer es dejar de lado, o sea, no pensar en un erróneo concepto de lo que es la política, sino que la política es tratar de promover lo público hacia el bien común por el partidismo. Creo que hemos ido confundiendo términos, ¿no? Una cosa son los partidismos políticos y otra cosa es la política. Y creo que tenemos que sentarnos. ¿Por qué es tan importante poner estos temas en agenda? Porque es cuestión de sentarnos y construir una Argentina para todos. Una Argentina donde sea para todas las generaciones y para todos los argentinos. Y esas políticas van a que tengan que trascender gobiernos, que tengan que trascender tendencias en las que tenemos que sentarnos a dialogar y pensar en el futuro nada más ni nada menos que las generaciones más jóvenes. No, pensaba mientras es tan interesante lo que decís, y digo, y da para mucho más. Seguramente te convocaremos dentro de tus posibilidades, porque es muy interesante. Ya nos vamos, pero quiero decir esto, lo asociaba con la Universidad Pública aquí de Pilar, ¿no? Que es un proyecto tan interesante, digo, que da marco, digo, a esto de lo que vos estás hablando. Hoy parece impensado, ¿no? que algunos quieran sentarse en la misma mesa a pesar de pensar diferente, un modelo de país que nos abarque a todos, ¿no? Incluso a los que piensan diferente. De esto se trata, porque nos va la vida, ¿no? Pero aparte porque tenemos que promover la riqueza de la diferencia. Exacto, qué interesante eso. Pero en la medida que nos sentemos a dialogar. Exacto. Si no dialogamos, si no nos escuchamos, nuestra visión se estrecha y es muy difícil pensar para todos. Sí. Ahora, me parece excelente que se dé la posibilidad de seguir con los estudios, pero no tenemos que olvidarnos que hoy estamos en una situación en la cual la deserción escolar sigue siendo muy alta, en los niveles muy bajos. Exacto. Y otro punto, Leo, y ya terminamos. Sí. Hoy la mujer escolariza más y a mejores niveles académicos que el hombre. Y este es un dato muy importante a tener en cuenta. Mirá vos, te voy a volver a invitar, ojalá que puedas venir para hablar de ese tema. Bueno, porque no es un dato menor el que acabas de dar. La doctora Dolores, quiero decirlo bien, Dolores Dimier de Vicente, ¿no? Sí.
Bueno, secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Un gran placer recibirte. Con ella nos vamos, nos reencontramos en 7 días. Este programa lo pueden volver a ver en el canal Pilar durante la semana. Así que, a propósito, en poco tiempo más van a tener una linda novedad. Guárdense un espacio todos los mediodías aquí que probablemente nos encuentren. Así que, pero ya les estaré contando de qué va la cosa. Gracias, buena semana, nos estamos reencontrando, pásenla bien, chao. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Ampliamos, consolidamos y defendemos tus derechos. Consejo Deliberante de Pilar. www.hcdpilar.gov.ar. En José Cepaz, reforzamos la seguridad en escuelas, intensificamos los patrullajes preventivos y establecimos nuevos puestos de control en zonas estratégicas del distrito para seguir mejorando el sistema de protección ciudadana. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de mayo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 16 de mayo. Segundo vencimiento 30 de mayo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii.